Hola mis amigos, Dios me los bendiga a todos, espero que estén bien, espero que estén gozando no solo de salud, sino también alegría y la bendición del Señor. Bueno, quiero compartirles hoy que bueno, por estos lados ya está saliendo un poco el frío, estamos teniendo unas temperaturas un poquito más calientes, gracias al Señor. Y por supuesto, con una alegría inmensa debido a todo lo que Dios está haciendo en nuestro lugar de residencia. Y por supuesto, estoy hablándole de no solamente del hogar, sino también de la iglesia e iglesias, donde Dios nos está dando un crecimiento, almas, bautismo, discipulado. Bueno, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Por lo menos esa es nuestra misión y el Señor nos está bendiciendo en todo eso. Por supuesto, siempre orando por muchísima gente que está en problemas, que está enferma, gente que se ha enfriado, que ha aflojado en su compromiso. Pero bueno, a pesar de todo eso también seguimos adelante, esperando siempre que Dios vaya a hacer algo en las vidas de todos de manera espectacular, como solamente Él lo sabe hacer. Así que hoy me he tomado la libertad de traer otro tema, igual familiar, tratar de ayudar un poquito. Creo que una de las etapas en que los padres sufren más es cuando llega la etapa de la adolescencia, a la cual yo le llamo la aborrecencia, porque se ponen un poco difíciles los muchachos, la guerra hormonal es terrible, la búsqueda de quién soy, para dónde voy, se vuelve a veces algo que no pueden manejar. Sus corazones lastimosamente se ven atacados por todo ese montón de pensamientos internos. Y hoy, tristemente, con la ayuda de todas las redes sociales externos, en donde hay cada vez más confusión. Y entonces en medio de toda esa guerra están los papás, mamá, papá, a veces solo el padre, a veces solo la madre. Y en medio de todo esto, una de las armas más importantes, de las armas más olvidadas por el cristianismo y quizás la más poderosa es la oración. Ahí es donde entramos a entender, ojalá hoy, la importancia de la oración para nuestros adolescentes, los adolescentes. Porque a veces los padres lo que quieren es mantener firmes y presionan, se torna en una guerra, cada vez que se sientan a comer ya no hay risas, ya no hay alegría, ya no hay compañerismo, lo que hay es tensión de un lado y del otro. Llamar a comer a veces realmente se torna como en no quiero hacerlo porque no quiero pelear, no quiero meterme en discusiones, entonces es difícil y yo entiendo eso, ¿no? Hay decisiones que hay que tomar, lo queramos o no, y a veces no son las que nuestros hijos les gustan. Y bueno, vienen las presiones también de a cierto momento en donde quieren salir hacia la universidad. Soy de los que cree que los muchachos no están listos para ir a ninguna universidad a los 18 años, 19 años. Todavía les falta muchísima madurez y es prácticamente tirarlos al mundo, un mundo que no va a tener misericordia de ellos. Y si sus raíces, sus bases espirituales no están bien, lastimosamente, cabe una gran posibilidad y riesgo de que el mundo los vaya a atrapar, que los vaya lastimosamente a confundir y alejarlos, por supuesto, del Señor. Entonces, ¿cómo puedo pedirle a Dios por mis hijos? ¿Cómo debo de orar por mis hijos? En esa etapa tan difícil que le llaman la adolescencia, donde en ese mar de ideas, de dudas, en ese mar de luchas que ellos enfrentan, a veces los padres no sabemos qué hacer o cómo hacerlo. Y entonces podemos recurrir a la oración, a lo que Dios nos ha dado. Y es porque hay oraciones que prácticamente surgen de una olla de presión. Eso es un pensamiento 100% práctico. Aún estoy aprendiendo a orar. Dijo un gran hombre, ore, ore, ore y ore hasta que aprendas a orar. O en este caso, hasta que ores. Entonces, hay que seguir orando y no desmayar. No hay que perder la esperanza de que Dios nos escucha y Dios nos va a contestar. Pero muchas veces la oración nace de la olla de presión, de ese montón de ingredientes que nos está trayendo la vida, entre ellos nuestros hijos,
Y entonces hacen esas oraciones donde que estamos pidiendo auxilio del Señor, auxilio. Por favor, Señor, ayúdame. Entonces alzamos nuestros ojos al más allá en cada necesidad inmediata, en preocupaciones mayores o menores, urgentes y no urgentes. Y en todos estos tiempos hay que aprender a orar. Entonces, me recuerdo a aquellos que estuvieron con el Señor en la última cena y los que se sientan a la mesa a cenar con nosotros hoy. Y una de las cosas que tengo que aprender a orar es como Cristo oró. En San Juan 17, 6 y 9 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y esa es la primera oración que me encantaría que empezaras a practicar. Recuerda que tus hijos fueron primero de Dios que tuyos. Tus hijos realmente nacieron en el pensamiento de Dios, no el tuyo y el mío. Recuerda que tus hijos realmente no son tuyos, son de Dios. Los hijos son un préstamo. Y si hay algo que puede sacar presión de la vida es recordar este principio. Jesucristo está recordando o nos está enseñando aquí y Él es consciente de que sus discípulos son un regalo de el Señor. Y lo dijo en voz alta mientras se preparaba para dejarlos, confiando en que el poder santificador de la palabra de Dios los iba a guardar. San Juan 17, 17, santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Son tuyos, Señor. Si alguien puede hacer algo en la vida de ellos, eres tú, Señor. No son míos, son tuyos. Llevar a nuestros hijos a Dios cuando son pequeños sería relativamente fácil en comparación con la tarea de confiarlos al cuidado de Dios ahora que llevan las llaves del coche, del carro, del automóvil en el bolsillo y están tomando sus primeras decisiones financieras. Entonces, Señor, este hijo, este chico, esta chica es tuyo y tu amor por él es más perfecto que el mío y más puro que el mío, Señor. Tengo que reconocer que el amor de Dios es más grande que el mío, que el cuidado de Dios es mucho mejor que el mío y que por ende, si hay alguien en que puedo confiarle la vida de mis hijos, es a Dios. Pero tienes que reconocer que realmente no son tuyos, no son tu propiedad, son propiedad del Señor. El poder de la palabra y del Espíritu Santo siguen en acción y no se ven reducidos por mi miedo o por mi falta de fe. Porque seamos honestos, cuando no reconocemos que los hijos son de Dios, nos llenamos de miedos y de dudas, porque todo está basado en lo que veo, en lo que siento, en lo que pienso, pero no en el carácter de Dios, en la persona del Señor. Entonces, la primera cosa es, Señor, son tuyos. La otra cosa que el Señor oró aquí en San Juan 17 fue, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, la segunda parte de esta oración, aparte de Señor son tuyos, es esta, Señor, haznos uno. Recuerden que Jesús nació en un mundo dividido, igual que el día de hoy. Las interacciones entre judíos y gentiles, aquellos que no eran judíos, que caracterizaron la Palestina del primer siglo, se pintaron realmente en cuadros que vemos cada vez que estamos leyendo la Escritura. Y por supuesto, le vino a añadir más división la ocupación romana. Jesús escogió a 12 discípulos cuyas ideologías iban desde fanatismo político hasta recaudador de impuestos profesional. Y su oración por el fanático político recaudador de impuestos profesional fue la misma. Señor, hazlos uno. Todos son diferentes. Todos tienen diferentes opiniones. Todos tienen diferentes maneras de ver la vida. Señor, hazlos uno. Y si hay algo que necesitamos orar por nuestros hijos y por nuestro hogar es, Señor, haznos uno. Señor, ayúdanos a ser uno. Porque recuerden que los hijos, igual que nosotros, tenemos la tendencia a querer independencia. Es totalmente natural. Pero el problema de la independencia con los adolescentes es que ellos empiezan a alejar de los padres, de la familia. Entonces, en estos momentos, cuando se están alejando, ¿qué tengo que hacer? No voy a desesperarme, no voy a enojarme, voy a orar por unidad familiar. Que permanezca intacta la unidad. Sí, va a haber diferencia de opiniones, quizás política, distancias geográficas a veces, y a veces por los horarios no se da mucha unidad. Pero el Señor le dice, Señor, manténlos siendo uno.
Ayúdanos a seguir siendo uno. También hay una unidad interna. Y eso se llama integridad, que puede parecer quizás que no es, pero es crucial en la formación espiritual de un joven adulto. El filósofo danés Søren Kierkegaard define la pureza de corazón como la habilidad de querer una sola cosa. Me pareció muy bien. Y pido a Dios que para mis jóvenes adultos creyentes solo tengan en su mente y su corazón una sola cosa. ¿Cuál sería esa? Señor, manténlos uno contigo para que todo lo que hagan, la gloria sea para ti. ¿Cómo voy a lograr eso? Orando, pidiendo que sean uno con el Señor, para que solo tengan un pensamiento, un deseo en su vida, una pasión, que la gloria sea para Dios. Entonces, vamos a pedir por ellos para que, recordando que no son de nosotros, son de Dios. No solo eso, Señor, haznos unos, consérvalos en integridad, consérvalos en una sola pieza, que no se divida su corazón, que no se divida su mente y manténnos unidos como familia. Pero no solo eso, la tercera cosa que el Señor hace aquí es que no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes del maligno. ¿Sí? Entonces, la tercera cosa por la que voy a orar por nuestros hijos es, Señor, aléjalos del mal, del maligno. ¿Sí? Recuerden, en una noche oscura, cuando el enemigo parecía que llevaba la ventaja, Jesús pidió protección sobre aquellos a los que Él amaba tanto, sus discípulos. Si hay algo que nos trae la vida son noches oscuras, a veces con nuestros hijos. ¿Y qué tengo que hacer en ese momento? Orar por ellos, Señor, protégelos, protégelos, protégelos del pecado, protégelos de la tentación, protégelos del mal, protégelos de la gente mala, porque hay mucho pecado, mucha maldad en el mundo. Dios quería que sus hijos estuvieran protegidos. Yo creo que tú también con nosotros. Ahora, yo no puedo proteger a mis hijos 24/7, pero Dios sí. De hecho, hay algo que yo no puedo proteger, solo ayudar para que no suceda. Yo no puedo proteger la mente de mis hijos, pero puedo ayudar a Dios en enseñarles bien, con el ejemplo y con mis palabras, se trata la vida cristiana, de qué se trata, quién es Cristo, para qué Dios nos ha salvado, etcétera. ¿Sí? La falta de madurez lleva a muchísimos muchachos al pecado, a caer en las trampas del enemigo, a veces de forma hasta involuntaria, y también es bastante a veces voluntaria. En vez de dejar que mi imaginación se invente situaciones escalofriantes, intento seguir un consejo que dice, aprende a tener una vida de oración. No pienses, ora. Cuando no llevamos nuestras angustias a Dios, descubrimos que acabamos orando de forma lastimosamente superficial. Pero cuando aprendemos a llevar todas nuestras angustias a Dios, lo que pasa con eso es que empiezo a orar siempre, continuamente. No es más un método, no es más un salvavidas, es una vida, es un hábito, es un estilo de vida. Entonces voy a orar para que Dios los proteja. La cuarta cosa que el Señor nos enseña en este precioso capítulo es, Señor, dame tu gozo. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. San Juan 17:13. Siendo consciente de que los discípulos andaban cortos de gozo, recuerden, estaban tristes, Jesús pidió que lo buscaran en el sitio correcto. El odio del mundo no puede apagar el gozo de Dios. Mire, todo lo que pasa en este mundo no debería apagar el gozo de Dios. Me atrevo a decirles que solo eso sucede cuando no estamos en una continua comunicación con el Señor. Miren, hay adolescentes que pueden tener acceso a buena higiene, internet de alta velocidad y antibióticos de primera categoría y aún así estar crónicamente insatisfechos con la vida. La frase que he escuchado o he leído es que dice así, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Me pregunto cuántos adultos de los que me están escuchando ahora están satisfechos por Él, con Dios. Esa es su satisfacción. Tienes que mostrarle a tus hijos con tu vida que tu vida está satisfecha en el Señor. Porque es la única cosa que les dará a ellos alegría continua, gozo continuo, estar satisfechos en el Señor, con el Señor. Jesús dedicó su vida a representar la gloria de Dios en la forma correcta. Y el mayor gozo de nuestros hijos debería ser el dejar que Dios trabaje en ellos
para que ellos puedan cumplir la voluntad del Padre. Eso es lo que les va a traer gozo a los hijos. Señor, dame tu gozo. Señor, dales tu gozo a nuestros hijos. Y ese gozo solo viene cuando estamos viviendo para la gloria de Dios. Entonces tengo que aprender a que la alegría no viene de las cosas, de lo que puedo ganar, de lo que puedo tener, de con quién ando, de dónde viajé, de la ropa que he visto, del carro que conduzco, de la persona con que me fui a vivir, que ahora, hoy por hoy es cualquier cantidad de personas que lo hacen normalmente. No se trata de eso. Se trata de cumplir el plan de Dios en tus vidas. Señor, danos tu gozo, y el gozo del Señor solo se halla en hacer su voluntad. Y por último, Señor, hazlos santos, santifícalos, hazlos santos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Mientras nos aferramos a las riendas, porque no queremos soltarlos, ¿no? Le pedimos al Señor sabiduría para promover raíces y alas para nuestros hijos. Es un alivio saber que podemos contar o soltar a nuestros adolescentes para que persigan la forma independiente de vida, pero ojalá basada en la verdad de Dios. Este punto que acabo de hablar es muy importante porque hoy el mundo cree que no hay verdades absolutas. Pues se equivocan, porque sí existe la verdad absoluta. Jesús dijo: yo soy la verdad. Que el mundo no lo quiera creer no le quita ninguna autoridad a Cristo. Que el mundo no lo quiera aceptar no quita que Él es la verdad. Y lo demostró con sus hechos, con su vida. Jesús es la verdad. ¿Qué necesitamos que nuestros hijos entiendan? Jesús es la verdad. Porque esto es lo que los llevará a vivir vidas santificadas. ¿Cómo podrán vivir vidas santas? Cuando les empecemos a enseñar desde chiquitos el amor por las Escrituras, el amor por la Biblia, el amor por el Señor, el amor por su iglesia, el amor al servicio, el amor a la oración. Cuando vean a sus padres, como hablaba el domingo, que están comprometidos con Jesús, que la iglesia son ellos, que vienen a servir a Jesús a la iglesia. Entonces los hijos hacen de la iglesia su iglesia. De otra manera solo será el lugar donde vienen y tarde o temprano decidirán no volver porque no representa nada en sus vidas. Las preguntas que traen a la mesa, que hacen, y a veces decimos, uy, no sé, en lugar de decir, no sé, pero voy a averiguar y te la voy a contestar, y me pongo a leer y tengo vida devocional con el Señor. ¿Es importante hacerlo? Claro que sí. Pide que el Espíritu Santo use versículos específicos en la vida de tus hijos. Aprende a memorizar, como les decía la semana pasada, pon los 10 mandamientos, memoriza los 10 mandamientos y recuerda que esa es la ley moral. No ha pasado de moda, sigue siendo la ley de Dios. Enséñale a tu hijo literatura cristiana, dale libros, no solamente televisión o un teléfono o un tablet. No solo le muestres pantallas, muéstrale hojas, las hojas de la Biblia número 1 y libros de literatura cristiana que les van a ayudar montones en la vida de sus hijos. De hecho, les recomiendo uno que se llama Cartas a mi tío. Bueno, después se los pongo aquí en la descripción, porque es buenísimo para los hijos de hoy. Es que cuando los padres oran con la Biblia abierta, las palabras de la Biblia se envuelven los deseos de nuestros corazones y nos dan las palabras que nosotros mismos no tenemos para hablar con Dios y para hablar con nuestros hijos. Jesús termina su oración ofreciéndose a sí mismo, totalmente entregado a la voluntad de Dios. Quizás esto es lo que más necesitan nuestros hijos. Padres con un firme empeño en seguir a Dios. Creo que lo que más necesitan nuestros hijos es ver padres que están comprometidos con Jesús al 100%. Puede ser que tú me estés diciendo que viniste a Cristo ya a cierta edad y tus hijos ya estaban en la etapa de adolescencia y no pudiste hacer nada de lo que te estoy diciendo. Nunca es tarde. La oración siempre será la respuesta. Cree en Dios, cree en sus promesas, porque Dios te va a contestar en su tiempo. Bien, quería darles este pequeño consejo, cómo orar por sus hijos adolescentes. Ojalá que lo puedan compartir, ojalá que lo puedan hablar entre ustedes como esposos y ojalá que lo puedan empezar a practicar, porque les aseguro que la carga les será levantada cuando aprendemos a hacer lo que dice la Biblia, el libro de Dios, la verdad, el único libro donde podemos encontrar perfectamente las respuestas que necesitamos para todos los problemas que enfrentamos.
Bien, que Dios les bendiga a todos. Espero que el resto de la semana sea una semana bendecida, alegre, que tomemos el tiempo para hablarle a alguien de Cristo, invitar a alguien a la iglesia, hacer algo por alguien, servir a alguien, ser luz en medio de la casa y fuera de la casa, leer la Biblia, hacer oración y, por supuesto, empezar la semana en la casa de Dios. Los espero a todos. Allí sean en Springfield a las 9:15, si eres miembro de esta iglesia, o si eres miembro de Capital a la 1:30. Así que les invito para que todos vengan y ojalá invitemos a alguien a venir de manera que podamos alcanzar a otros con la misericordia, con el mensaje de verdad y de liberación que solo trae la palabra de Dios. Bueno, un abrazo para todos, que Dios les bendiga, les amamos mucho, oren por nosotros, nosotros por ustedes, que pasen una feliz noche. Hasta luego.